El pasado 30 de septiembre, por primera vez, la bandera palestina fue izada en la sede de la ONU en Nueva York. Durante la asamblea número 70 de Naciones Unidas, cerca de 170 líderes mundiales se reunieron para hablar de los conflictos que enfrentan actualmente varias regiones. Sin embargo, no todos los mensajes fueron de paz. El líder palestino Mahmoud Abbas acusó a Israel de violar todos los acuerdos de cooperación entre los dos territorios. Semanas después, las diferencias entre israelíes y palestinos se han hecho cada vez más evidentes. Han terminado enfrentándose, en la mayoría de los casos, con armas blancas. Ante el llamado de la comunidad internacional por una paz negociada en la región, las autoridades de Israel y de los territorios palestinos buscan frenar la ola de ataques que ya han dejado al menos 42 muertos y cientos de heridos. Sin embargo, el llamado de los extremistas en ambos lados del conflicto es otro. El pasado 28 de septiembre tuvo lugar en Nueva York la sesión número 70 de la Asamblea General de Naciones Unidas, encuentro que reunió a más de 150 líderes mundiales para impulsar espacios de diálogo político en varias regiones del planeta. En la celebración se izó por primera vez la bandera de Palestina como Estado observador. Ante el Pleno de la ONU, el líder de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, aseguró que si Israel no cesa la violencia contra el pueblo palestino y retira sus asentamientos en territorios que considera propios, su pueblo se retirará de los acuerdos de Oslo, que fueron firmados en 1993 y que marcaron la hoja de ruta para poner fin a uno de sus conflictos más antiguos del mundo. Es un día de orgullo, y honor. Al día siguiente, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, indicó que estaba dispuesto a retomar los diálogos con la Autoridad Nacional Palestina. Estoy preparado para inmediatamente reanudar las negociaciones directas de paz con la Autoridad Palestina sin ninguna condición. Sin embargo, 2 semanas después, los ataques se convirtieron en una constante. La ola de atentados hizo que Israel tomara acciones para frenar los hechos de violencia. Las imágenes de las agresiones comenzaron a ser difundidas por las fuerzas del orden israelí. Este martes se conoció un video en el que un atacante saca un cuchillo para arremeter contra un grupo de personas que aguardaban en un paradero. Ante la escalada violenta, las autoridades en Israel ordenaron que los cuerpos de los atacantes palestinos no sean devueltos a sus familias. Argumentan que la decisión busca evitar que los entierros se conviertan en manifestaciones que deriven en hechos violentos. El gobierno de Benjamin Netanyahu envió a los primeros soldados a centros urbanos para reforzar la seguridad en los accesos a los barrios de Jerusalén del Este. La medida fue tomada luego de 10 horas de reunión entre Netanyahu y sus ministros. Serán unas negociaciones difíciles porque para lograr la paz el terrorismo debe detenerse. A pesar de la advertencia, cientos de personas salieron a las calles a la ciudad de Belén, en Cisjordania, luego de participar del funeral de un palestino. La mayoría de movilizados encapuchados lanzaron piedras a los uniformados israelíes que respondieron con gases lacrimógenos. Al menos 7 israelíes y 33 palestinos han muerto durante la reciente ola de violencia en la región. Vamos a establecer contacto desde la redacción de NTN 24 con Mijal Mayán. Ella es encargada de negocios de la Embajada de Israel en Colombia. Señora Mayán, un buen día. Gracias por acompañarnos aquí en la mañana de NTN 24 para nuestra teleaudiencia que nos escucha en las Américas. Muchas gracias por la invitación. Tras un periodo de relativa calma entre israelíes y palestinos y luego de las palabras de Mahmoud Abbas en la Asamblea de Naciones Unidas en las que acusa a Israel de violar acuerdos comunes, la violencia comenzó a intensificarse. Los primeros enfrentamientos se dieron en una mezquita de Al-Aqsa, un lugar que es sagrado para los musulmanes en Jerusalén, pero que también tiene una importancia religiosa para los judíos. Los musulmanes dicen que se les niega la entrada y se oponen a que el ejército israelí incursione en esta área. ¿No se pudo establecer un punto medio que detenga lo que ahora está pasando? Le pregunto yo, ¿parece esta una lucha estéril? Bueno, estamos hablando de 2 semanas de mucha violencia que empezó un poquito después del discurso del presidente de la Autoridad Palestina, Abbas, en la ONU, frente a la ONU, declarando que no va a respetar los acuerdos ya firmados con Israel. Pero esta época de violencia inicia con una campaña de incitación y del odio contra el Estado de Israel. Y esta campaña está divulgando muchísimas mentiras sobre la situación en el Monte del Templo. Estamos hablando de un lugar que está muy sagrado para las 3 religiones
Y en Israel continuamos, como siempre, respetar y dar la libertad de culto para todas las religiones. Puedo mencionar que en el último año visitaron este lugar sagrado 4 millones de musulmanes, 200.000 de cristianos y solo 12.000 judíos, pero para nosotros es importante mantenerla abiertamente para todos que pueden y quieren visitarlo, que no quieren hacer provocaciones, violencia. Desafortunadamente, algunos islamistas extremas utilizan este lugar sagrado para lanzar piedras, para lanzar mucha violencia. Y eso es la razón que entra la policía de Israel para calmar el ambiente. Pero otra vez, quiero ser muy clara, no vamos a cambiar el status quo, no vamos a cambiar la situación. La libertad de culto existirá toda la historia de Israel y va a existir en el futuro también. Ahora, hablemos de las medidas tomadas por Israel. El ejército israelí desplegó a cientos de soldados para apoyar a la policía. La policía ya incluso ha sellado varios vecindarios palestinos en Jerusalén del Este y está autorizada hasta a demoler casas de atacantes. ¿Cree usted que estas medidas van a lograr controlar la ola de ataques con armas de fuego y cuchillos que se han intensificado en estos días recientes? Estamos hablando de una época muy complicada para nosotros. La gente, es importante estresar, la gente israelí no pueden caminar en calma, no pueden tomar buses, no pueden manejar sus carros. Y por eso el gobierno israelí y las fuerzas de la policía y del ejército están haciendo todo lo que pueden para detener esos ataques. Estamos hablando de jóvenes palestinos que están llegando con tanto odio por la campaña de incitación que desafortunadamente participando en esa campaña no solamente los islamistas extremas, sino también el liderazgo de la autoridad palestina. Estamos llamando, además de estas medidas que necesitamos hacer para proteger a nuestros civiles, estamos llamando también para mucha responsabilidad de parte de la autoridad palestina a calmar la situación, a dejar incitar, a dejar divulgar las mentiras en las redes sociales, evitar casos como lo que pasaron en las últimas semanas. Una pareja, Naama y Eitam Henkin, que mataron al frente de sus 4 niños en su carro. Ayer un anciano que se llama Haviv Haim, de 78 años, tomando el bus, que asesinaron para esos incidentes de odio. Estamos hablando de personas con cuchillos que están tratando de matar gente solamente para ser israelíes y judíos. Y por eso la policía va a hacer más fuerzas en las calles, la alta atención de toda la población en las calles y en las ciudades israelíes, y desafortunadamente también limitar el movimiento libre de los palestinos, especialmente el Jerusalén de Este, para que tratamos de calmar la situación. Israel no quiere más escalación, no quiere más violencia, y en esto estamos haciendo los últimos días. Estamos conversando aquí en la mañana de NTN 24 con Michal Mayan, encargada de negocios de la Embajada de Israel. Y volviendo a estas declaraciones con las que usted empezaba la entrevista, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, de Mahmoud Abbas, quien anunció ante la Asamblea General que no va a seguir respetando los acuerdos de paz de Oslo que rigen en las relaciones con Israel desde 1993. ¿Qué repercusiones puede tener el no sentarse a conversar? ¿Qué es lo que plantean ustedes los israelíes? Puede tener una repercusión muy grave. Estamos hablando, las declaraciones del presidente Abbas están hablando de dejar cooperación económica, están hablando de dejar cooperación también de seguridad entre la autoridad palestina y el gobierno de israelí. La situación no es ideal, pero estamos siempre buscando a trabajar para mejorarlo. La única manera que podemos mejorar la situación y terminar la violencia es sentar y negociarse. Y si el presidente Abbas no quiere tener esa responsabilidad para su pueblo, no solamente para Israel, porque la idea es mejorar también la calidad de vida de los palestinos. Esto llegaremos con un país para palestinos solamente a través de las negociaciones, y dejar los acuerdos puede ser muy grave. Esperamos que el presidente Abbas no continúe con esta intención, que acepta la llamada del primer ministro Netanyahu para sentarse con nosotros a hablar. Es una situación muy compleja, pero solamente podemos resolverlo por negociaciones de paz. Señora Mayan, y si los palestinos lograran el reconocimiento como Estado,
¿Cree usted que se evitarían estos enfrentamientos? ¿Sería quizás diferente la situación para los palestinos? La pregunta debe ser si logran que todo el mundo reconozca a Palestina como Estado. Eso no cambia nada en la realidad de la vida de los palestinos, porque no van a tener Estado sin sentar y discutir con nosotros las condiciones de ese Estado, cómo va a manejar, cómo va a garantizar la seguridad de los palestinos y la seguridad de Israel. Eso es el tema más importante para nosotros, que el Estado palestino también sea viable, estable y para muchos años. Si declaramos que hay Estado, si el mundo en la ONU, donde están luchando los palestinos en los últimos años, declaró que sí existe un Estado palestino, en verdad, en la realidad, no existe en la tierra, no existe en la realidad de la vida de los palestinos, y eso será muy grave también para los palestinos, porque van a despertar y entender que nada cambia, que su vida no va a mejorar con estas declaraciones, y eso puede causar más violencia, más frustración. Por eso estamos pidiendo que sienta con nosotros, que hablamos de las condiciones del Estado palestino para declararlo realmente como Estado funcional, que deja la campaña de incitación, que deja el odio, que deja el odio que está también en el sistema de educación palestina. Estamos hablando de, por ejemplo, en las últimas 2 semanas, hace algunos días, un niño de 13 años que apuñaló 15 veces otro niño de 13 años de la misma edad solamente para ser israelí y judío. Yo personalmente no puedo imaginar cuánto odio comió este niño desde que nació. Y eso es lo que tratamos de parar, de cambiar para un mejor futuro de los dos pueblos. Vamos a agradecer a Michal Mayan, ella es encargada de negocios de la Embajada de Israel en Colombia. Gracias por haber estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24.